Durante los últimos meses, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela no ha hecho más que aumentar y las fuerzas estadounidenses parecen cada vez más cerca de hacer un movimiento que haga estallar esta tensión. Y sí, ya hemos hablado del tema muchas veces, pero hoy nos centraremos en el aire, en las aeronaves estadounidenses que son el augurio de ataques y bombardeos dentro de Venezuela. Porque cuando Estados Unidos se prepara para una guerra aérea, no lo hace de un día para el otro ni con un solo tipo de avión. Antes de que caiga la primera bomba o se lance el primer misil, aparecen ciertas piezas muy específicas. Plataformas militares que extienden el alcance, que ciegan radares, que ordenan el espacio aéreo y que permiten atacar sin ser vistos. Y esto no es una teoría que yo me inventé. Estas aeronaves, pasando desde aviones cisternas hasta el caza de quinta generación F-35, ya han sido vistos volando amenazantemente en el sur del Caribe, cerca de la isla de La Orchila y en bases aéreas en Puerto Rico, como puedes ver, cada vez más cerca de Venezuela. En este video vamos a hablar de las 5 principales aeronaves que Estados Unidos ha movilizado a la región y veremos cuáles son sus características, sus movimientos hasta ahora y qué rol podrían tener en caso de un conflicto directo entre Venezuela y Estados Unidos. KC-135 Stratotanker. Si hay una aeronave militar que es fundamental para la guerra aérea moderna, aunque no dispare ni un solo misil o tire una sola bomba, es el KC-135 Stratotanker. Este avión cisterna es una de las columnas vertebrales del poder aéreo de Estados Unidos y suele ser una de las señales más claras de que algo serio se está preparando. El Stratotanker es un avión cisterna, así que su función es reabastecer combustible en pleno vuelo a cazas, bombarderos, aviones de guerra electrónica y plataformas de mando. Y puede parecer un labor menor o secundario, pero créeme que no lo es. En términos prácticos, esto significa que un avión militar que normalmente podría operar unas pocas horas o recorrer una distancia limitada, de repente puede multiplicar su alcance, su tiempo en el aire y su flexibilidad operativa. Esto multiplica las opciones de Estados Unidos a la hora de operar o atacar. Muchos de los aviones que Estados Unidos podría emplear no podrían operar de forma sostenida desde bases lejanas sin apoyo aéreo, incluso desde las ya cercanas bases al sur de Puerto Rico. El KC-135 permite despegar desde el Caribe, operar cerca del espacio aéreo venezolano, permanecer más tiempo patrullando o atacando y regresar sin necesidad de aterrizar en bases cercanas al teatro de operaciones. Porque sin combustible en el aire no hay superioridad aérea, no hay patrullas prolongadas, no hay ataques repetidos, no hay presión constante. Es por esto que la presencia de más de 6 K-135 avistados en el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo en la República Dominicana, además de los que ya están en Puerto Rico, no es un detalle menor. Y no se trata de vuelos aislados o de rutina. Una concentración de aviones cisterna indica planificación logística que eventualmente puede desembocar en una campaña aérea real. El KC-135 Stratotanker es en ese sentido el primer ladrillo de una arquitectura de guerra aérea real. Sin embargo, este no es el único ladrillo, es solo parte de una estructura mucho más grande y temible. E-2D Advanced Hawkeye. Mientras el KC-135 Stratotanker hace posible que los aviones lleguen lejos y permanezcan en el aire, el E-2D Advanced Hawkeye es el que convierte ese conjunto de aeronaves en una fuerza coherente y letal. Y nuevamente, no es un avión de ataque que destaque por lanzar misiles, pero son los ojos de una fuerza aérea. Básicamente, el E-2D es un avión de alerta temprana y control aerotransportado. Su radar de gran alcance, montado en el característico domo sobre el fuselaje, le permite detectar aeronaves, misiles y movimientos a cientos de kilómetros, incluso a baja altura. Gracias a su gran visión y alcance de radar, el Hawkeye gestiona el espacio aéreo, asigna blancos, coordina interceptaciones y dirige a los cazas hacia donde realmente se les necesita. El modelo E-2D Advanced Hawkeye en particular representa un salto enorme respecto a versiones anteriores. Su radar AESA es mucho más potente y preciso, capaz de seguir múltiples objetivos al mismo tiempo y de operar en entornos saturados de interferencias. Además, funciona como nodo de mando, integrando información de buques, cazas, satélites y otras plataformas aéreas en una sola imagen táctica compartida. Esto es especialmente relevante en el sur del Caribe. Durante las últimas semanas, E-2D Advanced Hawkeye de la Armada estadounidense han sido detectados operando desde Puerto Rico, en particular desde la base de Roosevelt Roads, un punto clave para operaciones aeronavales en la región. Incluso estos han realizado algunos vuelos de operación en las cercanías de Aruba y Curazao, esto junto con cazas Boeing FA-18E Super Hornet, de los cuales ya hablaremos en
unos instantes. Esta aeronave es clave para detectar cualquier activación de la aviación militar bolivariana, ya que permitiría identificar si se ordena el despegue de cazas F-16 Block 15 o Sukhoi Su-30 Mk2 Flanker. La presencia del E-2D Advanced Hawkeye en Puerto Rico es una señal clara de que Estados Unidos está desplegando las herramientas necesarias para ordenar una guerra aérea, incluso si esa guerra todavía no ha comenzado. EA-18G Growler. Si aún no estás convencido de que Estados Unidos está planeando algo grande contra Venezuela, indiferentemente de si efectivamente lo lleva a cabo o no, la confirmación del despliegue de al menos 6 EA-18G Growler en Puerto Rico puede hacerte cambiar de opinión. Este no es uno de los aviones más reconocidos de la flota estadounidense, ya que no es un caza de ataque convencional ni un avión de mando, aunque lo parezca. Pero el Growler cumple una función absolutamente clave en cualquier conflicto moderno: la guerra electrónica, que incluye protección y acompañamiento, supresión de defensas, jamming y escolta electrónica. El EA-18G es la versión especializada del FA-18F Super Hornet, adaptada específicamente para misiones de supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas. En lugar de bombas, su principal arma son sensores, pods de interferencia electrónica y misiles antirradiación, los cuales son capaces de localizar radares enemigos y destruirlos o forzarlos a apagarse. En términos simples, el Growler está diseñado para cegar, confundir y neutralizar las defensas del enemigo antes y durante un ataque. Este podría ser clave en una operación aérea contra territorio venezolano, ya que Venezuela posee una de las redes de defensa aérea más densas de América Latina, con radares de origen ruso y sistemas antiaéreos de medio y largo alcance, como por ejemplo los S-300VM, los Buk M2E y los Pechora 2M. Desde inicios de diciembre de 2025, varios aviones EA-18G Growler de la Marina estadounidense fueron confirmados aterrizando y operando desde Puerto Rico, nuevamente desde la zona de Roosevelt Roads, un punto que históricamente funciona como plataforma avanzada para operaciones aeronavales en el Caribe. Nuevamente, este no es un avión de disuasión o para mostrar fuerza, es un avión pensado pura y exclusivamente para la acción, para desarticular defensas y permitir que los bombarderos y cazas hagan su trabajo. Su presencia en el sur del Caribe es una señal de preparación concreta. Ya hemos visto a los aviones que cumplen roles puntuales, a veces subestimados, pero fundamentales. Pasemos ahora a los golpeadores, aquellos que Estados Unidos usará directamente para atacar Venezuela en caso de decidir hacerlo. FA-18F Super Hornet. Este caza bimotor, embarcado y multirol es uno de los principales vectores de ataque de la Marina de Estados Unidos y una pieza clásica en cualquier campaña aérea moderna. El FA-18F es la versión biplaza del Super Hornet, diseñada para misiones complejas donde la carga de trabajo es alta. Mientras un piloto se concentra en volar y maniobrar, el segundo tripulante gestiona sensores, armas y comunicaciones. Esto lo vuelve especialmente útil en escenarios densos con defensas activas, múltiples blancos y coordinación constante con otras plataformas. En términos más técnicos, el FA-18F Super Hornet puede cumplir misiones de ataque a tierra, superioridad aérea, escolta, interdicción y patrulla armada. Puede transportar bombas guiadas, misiles aire-tierra, misiles antibuque y misiles aire-aire, lo que lo convierte en una plataforma extremadamente flexible. Eso sí, no es un avión furtivo, pero aún así ha demostrado ser muy fiable, efectivo y destructivo en numerosos conflictos. Históricamente, en Irak, Siria o Libia, el FA-18 Super Hornet fue uno de los aviones más utilizados en las primeras fases de las campañas aéreas. Y no para un golpe simbólico, sino para sostener ataques repetidos, precisos y coordinados durante días o semanas. FA-18F Super Hornet de la Marina estadounidense han sido detectados operando en el mismo eje que los Growler y otras plataformas, particularmente en Puerto Rico desde instalaciones asociadas a operaciones aeronavales y volando cerca de la isla de Curazao. Este punto es importante, el Super Hornet no suele desplegarse solo, aparece como parte de un paquete, acompañado por aviones cisterna, guerra electrónica y control aéreo. Como ya vimos, el FA-18F ha participado en vuelos cerca de la costa venezolana junto a los Hawkeye y en otros junto a los Growler. De la misma forma, el 9 de diciembre de 2025, dos FA-18 Super Hornet se acercaron al espacio aéreo venezolano en el Golfo de Venezuela y, según los reportes de prensa, volaron durante la zona varios minutos antes de retirarse. En el ámbito geopolítico, eso es muy grave. Al mismo tiempo, se ha difundido que los FA-18 Super Hornet habrían participado en operaciones
operación encubierta en la que María Corina Machado abandonó Venezuela por vía marítima rumbo a Curazao para luego viajar a Oslo, en Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. En esta misión se reportó que la labor de estas aeronaves fue sobrevolar el bote donde viajaba María Corina Machado para protegerla de un posible ataque venezolano con cazas F-16. En un escenario de conflicto o guerra abierta, el FA-18 Super Hornet podría cumplir diversas misiones. Podría ser utilizado para ataques de precisión contra infraestructura militar, bases aéreas, radares ya degradados por guerra electrónica o incluso como escolta armado para otras aeronaves más sensibles. También puede operar desde el portaaviones USS Gerald Ford, lo que le daría a Estados Unidos capacidades de ataque desde el Caribe sin depender de bases terrestres cercanas. En pocas palabras, de desatarse una guerra con Venezuela, los Super Hornet podrían ser una de las principales armas de Estados Unidos para atacar a Venezuela. Sin embargo, esta aeronave militar no es la única que Estados Unidos movilizó al Caribe para una posible operación militar contra Venezuela. F-35A Lightning II. Este caza de quinta generación es la joya del poder aéreo estadounidense y una de las aeronaves más poderosas y determinantes del mundo entero. Si bien uno puede discutir que el F-22 Raptor es el mejor caza para dogfights, el F-35A Lightning II puede liderar una operación aérea como una especie de cerebro flotante. Verás, no solo es uno de los aviones furtivos más difíciles de detectar que existen, sino que cuenta con un radar AESA, sensores electro-ópticos e infrarrojos, sistemas de alerta y seguimiento alrededor del avión y sobre todo con una fusión de sensores que transforma al F-35A en una plataforma de inteligencia voladora. En la práctica puede detectar, clasificar y compartir blancos en tiempo real con otras aeronaves e incluso con unidades navales. Esto es lo que lo hace tan determinante. No solo es una de las aeronaves ofensivas más efectivas, sino que al mismo tiempo administra información constantemente. Esto le permite armar un mapa del espacio aéreo y pasarle a la fuerza completa una imagen actualizada de amenazas, radares, comunicaciones y movimientos venezolanos. Eso es lo que en la doctrina militar se llama ISR, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas traducidas al español. En septiembre de 2025, Reuters reportó que Estados Unidos desplegó 10 F-35A a Puerto Rico para intensificar operaciones en el sur del Caribe en el marco de su campaña contra el narcotráfico. Estos seguirían en la zona como una forma de ponerle presión al gobierno de Maduro, pero también listos para operar en caso de que el Pentágono y la Casa Blanca así lo decidan. En una posible guerra aérea contra Venezuela, el F-35A puede cumplir con dos roles claves. Por un lado, el rol del ISR, básicamente lo que ya te dije, funcionar como una especie de centro de información y armador que coordine los movimientos de las otras aeronaves o buques y se asegure que las operaciones sean exitosas y letales. Y por otro lado, también puede realizar golpes de precisión usando esa misma conciencia situacional para atacar objetivos puntuales, rápido y con menor exposición, especialmente en las primeras horas de una campaña aérea contra el régimen venezolano. Un F-35A puede emplear contra objetivos militares bombas guiadas como la GBU-31, 32 o 38 JDAM, las GBU-12 Pavewave 2, GBU-49 Enhanced Pavewave 2 y GBU-54 Laser JDAM, así como municiones de precisión avanzada, como por ejemplo la GBU-39 SDB-1 y la GBU-53B SDB-2, también llamada Stormbreaker. Además, también puede lanzar armas standoff como las AGM-154 JSOW y misiles de crucero furtivos, como por ejemplo los AGM-158 JSAM o JSAM-ER, mientras que para su autoprotección y superioridad aérea integra los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y AIM-9X Sidewinder. Pero sea cual sea el rol que cumple el F-35, es difícil imaginar que las defensas venezolanas estén listas para hacerle frente a una aeronave tan avanzada. El hecho de que Estados Unidos haya movilizado aeronaves tan variables, poderosas y complementarias deja en evidencia que no se trata solo de gestos políticos, ejercicios rutinarios o simples señales de disuasión. Este tipo de despliegue responde a una lógica muy concreta: preparar el tablero aéreo antes de que ocurra cualquier enfrentamiento abierto. Cada una de estas plataformas aéreas cumple una función específica y juntas forman una arquitectura, una red pensada para sostener una campaña aérea prolongada, coordinada, de alta intensidad y letal. Por supuesto, esto no significa que un conflicto sea inminente ni inevitable. No hay que descartar que se llegue a algún tipo de solución por vías diplomáticas o que Estados Unidos decida efectivamente atacar a Nicolás Maduro, pero lo haga por otra vía. Sin embargo, la concentración de aviones cisterna, alerta temprana, guerra electrónica y cazas avanzados en el sur del Caribe dejen claro que esta opción militar aérea ya está más que lista. La historia militar muestra que casi todas las grandes campañas aéreas o guerras no empiezan con un bombardeo repentino, sino con movimientos logísticos
logísticos silenciosos y técnicos, exactamente como los que está haciendo Estados Unidos en el Caribe y en Puerto Rico. Ahora mismo nada es seguro, todo puede pasar, pero ya sabes lo que dicen, cuando hay humo, casi siempre hay fuego. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, un excelente día.